a star. I stack my comma, mix my Nike and Ferragamo. Yeah, cause they say I'ma be a star. I stack my comma, mix my Nike and Ferragamo. Yeah. Después de la ronda de presentaciones, Connors finalmente le mostró su equipo. Edward. Tenía 6 personas trabajando debajo de él. Sarah, Pedro, Alan, Inés, Lucas y John. Todas. Esas 6 personas tenían un punto en común, todas eran nuevas como él. La razón por la que Curtis no pudo dar este proyecto paralelo a sus propios asistentes fue porque, al igual que él, eran expertos en reptiles y solo reptiles. Así que tuvieron que contratar a mucha gente nueva para este proyecto paralelo. Los 6 también estaban entre los únicos que no miraban a Edward con envidia, sino con elogios. Este grupo estaba restringido a los 6, Curtis y su encantadora esposa, Marta. Te juro que todos se llaman Marta, de todos modos, los 6 también eran relativamente jóvenes, la mayoría acababa de empezar a trabajar como él. Luego, Connors los llevó a un laboratorio lateral, que sería completamente suyo. En un rincón también había una oficina, que sería de Edward en el futuro. Obviamente, Edward no vino aquí con las manos vacías y ya había preparado un punto de partida para ellos. Miró a sus 6 asistentes y dijo, espero que todos lean los papeles que les envié por correo. Los 6 asintieron, no querían ser despedidos en su primer día. Edward también asintió con la cabeza y dijo, bien, podemos empezar a trabajar. Entonces, trabajar con demasiadas especies sería inútil y redundante, así que tenemos que elegir sabiamente. Decidí que empezamos con artrópodos. Enciende las computadoras y familiarízate con los archivos el Dr. Connors envió. Los 6 respondieron al mismo tiempo sí, Dr. Bale. Y empezaron a trabajar. Edward no pudo evitar sonreír cuando los escuchó. Todos tenían un máster, mientras que él tenía un doctorado o doctorado, lo que significa que tenían que llamarlo doctor. Los doctorados no eran un problema común, razón por la cual contrataron a Edward tan rápido. Encontrar un doctorado que funcione para ellos es una tarea difícil en sí misma, incluso para Oscorp, pero para que apunte al área específica que querían investigar, es posible que no hayan encontrado a alguien como Edward ni siquiera en 10 años. Mientras sus asistentes comenzaban a trabajar, Edward se dirigió a su oficina y comenzó a trabajar por su cuenta. Tenía que admitir que trabajar en un laboratorio así era mucho mejor de lo que estaba acostumbrado. Antes de venir aquí, había hecho muchas teorías sobre posibles caminos que se podían tomar, pero no pudo verificar muchos de ellos. No fue solo por la falta de maquinaria, el MIT y las empresas donde tenía sus pasantías también las tenían. Sin embargo, nunca pudo conseguir los materiales, es decir, los tejidos de las diferentes especies, costaban bastante por las cantidades que necesitaba y lo lejos que estaban la mayoría. Sin embargo, tenía acceso a muchos tipos de tejidos aquí en Oscorp, y también tenía una enorme base de datos con la que trabajar. Esto hizo que su trabajo fuera mucho más fácil y agradable tanto, de hecho, que el día pasó muy rápido para él, tan rápido que Connors tuvo que venir a decirle que el día había terminado. Y de hecho, ahora que había salido de su estado de concentración, Edward vio que ya estaba oscuro afuera. Después de agradecer rápidamente al rubio, Edward empacó sus cosas, dejó algunas para mañana y salió de la torre. En ese momento era mediados de febrero, por lo que ya estaba cayendo la noche y hacía bastante frío. En cierto modo se arrepintió de no haber llevado una chaqueta más abrigada. Solo cuando regresó a casa se sintió cansado, pero aún no había comido y estaba demasiado cansado para cocinar algo, no pudo evitar desear tener un chef. Cuando su situación financiera mejorará, tal vez lo pensaría. Aún así, arrastró su cuerpo cansado para prepararse algo de comida antes de caer en su cama. Unas horas más tarde, se despertó sintiéndose renovado. Miró por la ventana y, como era de esperar, todavía era de noche afuera. Su patrón de sueño se había visto alterado debido al desfase horario, por lo que se quedó dormido apenas a las 6:30 p.m. y se despertó durante la noche. A las 4 a.m. probablemente le llevaría unos días volver a su rutina habitual. Su día normalmente comenzaba a las 8 am. Pero como estaba despierto tan temprano hacía lo mismo que ayer y se dirigía allí una hora
antes, por lo que todavía le quedaban 2 horas y 45 minutos por delante. Bueno, pasó todo su tiempo en su Xbox 360. ¿Qué? ¿Le gustaba jugar? ¿No podía ser juzgado por eso? Durante 2 semanas se había lanzado el primer DLC de Call of Duty, Black Ops First Strike, y con él un nuevo mapa de zombies, Ascensión. Traicionaría a sus amigos si no jugaba con ellos, y maldita sea, ese mapa era bueno. En cuanto al multijugador, bueno, afortunadamente existía Modern Warfare 2. Desafortunadamente, no pudieron terminar su juego ya que Edward tuvo que irse a trabajar, para gran enojo de sus amigos. Pero cuando salió de su casa, tenía una sonrisa en su rostro. Cuando ingresó al MIT por primera vez, fueron sus amigos de la infancia quienes lo ayudaron psicológicamente. Lidiar con un entorno completamente nuevo de repente no fue fácil. Y hoy hicieron lo mismo, no fue fácil. Llegar a Nueva York sin conocer a nadie. No podía trabajar todo el día y no sabía qué hacer en su tiempo libre, por lo que los videojuegos fueron un gran alivio. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado cuando salió de su apartamento porque no vio a la hermosa Diana hoy. Quizás ya se fue a trabajar. Sin embargo, esa idea fue borrada de su mente cuando vio su auto en la planta baja, por lo que probablemente aún no se había ido a esquivar. Edward de repente sintió una sensación extraña, y de alguna manera supo que había algo frente a él, así que por instinto se hizo a un lado. Solo después de esquivarlo tuvo tiempo de volver la cabeza y ver que casi choca con alguien. Estaba a punto de disculparse por casi chocar con ellos, pero se detuvo abruptamente cuando vio a esa persona. Era un hombre, con un sombrero que apenas cubría su cara de asombro. En su mano también había un cuchillo de aspecto aterrador que casi había perforado el estómago de Edward. Una vez más, mirando a los ojos del hombre, Edward entró en pánico, mientras que el hombre se volvió despiadado cuando una vez más intentó apuñalar a Edward, esta vez sin molestarse en esconderse. Inferior derecha. Edward una vez más sintió esa extraña sensación, y aunque no pudo seguir la velocidad de la puñalada debido tanto a la conmoción como a la habilidad de su oponente, aún sabía dónde golpearía el cuchillo, y torpemente lo esquivó hacia la izquierda. El atacante se sorprendió al fallar una vez más, no podía entender, se suponía que el objetivo solo era un científico nerd, y sus movimientos mostraban que nunca había entrenado y, sin embargo, ya había esquivado 2 veces. El objetivo estaba escondiendo algo o simplemente tuvo suerte. Sin embargo, mientras pensaba para sí mismo, Edward de repente gritó con todas sus fuerzas: ¡ayuda! El atacante se sorprendió y trató de atacar a Edward en un frenesí. El atacante apuñaló, cortó e incluso trató de usar su cuerpo para atacar, pero no importa qué tipo de ataque usara, no importaba, Edward los esquivaba mientras lloraba repetidamente por ayuda. Sin embargo, no importa cómo lloró, nadie acudió en su ayuda. En cambio, algunas personas miraron desde lejos. Edward se sintió aliviado cuando vio a algunos sacar sus teléfonos, pero su alivio se convirtió en ira cuando vio que en lugar de poner el teléfono cerca de sus oídos, lo apuntaron hacia él. Estaban esos cabrones filmando en lugar de llamar a la policía. Incluso con su extraño instinto, perdió la concentración debido a su ira y finalmente fue golpeado. El cuchillo cortó su pecho. Afortunadamente, Edward todavía estaba en el proceso de esquivar y el cuchillo no fue demasiado profundo, solo lo suficiente para cortar su carne un poco y hacerlo sangrar. Sin embargo, el atacante no había terminado y se abalanzó sobre Edward, pero esta vez no sintió el instinto estallar. Por alguna razón, se había detenido y, en medio de su conmoción, apenas tuvo tiempo de levantar la mano izquierda. El cuchillo, que iba por su garganta, le atravesó la mano, lo que le permitió desviar un poco la trayectoria del cuchillo y hacer que no alcanzara su garganta. Por un momento, Edward no sintió dolor en lo más mínimo, sino que sintió la ira burbujeando dentro de él. El atacante tenía su cuchillo clavado en la mano de Edward, y Edward, bajo su ira, aprovechó la oportunidad. Sin que él lo supiera, su puño derecho se volvió un poco más oscuro cuando lo estrelló contra la cara de ese hombre. Edward puso todo el poder que pudo reunir en ese
puñetazo, y el hombre se vio obligado a soltar su cuchillo cuando su rostro se hundió, su nariz se rompió en pedazos y finalmente fue enviado volando hacia atrás, dejando caer el cuchillo. Después de golpear al hombre, una parte de la ira de Edward desapareció, lo que le permitió recuperar parte del cerebro, y se dio cuenta de que el golpe era extraño. Se conocía bien, el ejercicio no era lo suyo y no tenía mucha fuerza, o no habría necesitado ayuda cuando se mudó. Pero la sangre brotó de la cara de su atacante, vio algunos dientes en el suelo y el hecho de que lo enviaran volando hacia atrás fue increíble. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar cuando su atacante volvió a levantarse, sujetándose la cara con una mano, la sangre goteaba y los ojos inyectados en sangre. Gruñó algo que Edward ni siquiera pudo entender debido a los dientes rotos y la mandíbula aparentemente. Pero el otro de repente sacó un arma. Pulmón izquierdo. Para alivio de Edward, la voz volvió a sonar en su mente, por lo que se inclinó a propósito hacia la derecha. Sin embargo, un objeto parecido a un ladrillo oscuro apareció de repente en los ojos de Edward, y voló a una velocidad rápida hacia la cabeza de su atacante. Este último ni siquiera lo vio venir cuando se estrelló contra su cabeza. Junto con el golpe anterior, quedó inconsciente. Sin embargo, pudo apretar el gatillo en el último momento. El disparo finalmente alarmó a todos a su alrededor, ya fueran los que estaban mirando o los que estaban más lejos, el disparo los sorprendió a todos. Cuando golpeó el suelo, Edward sintió un dolor repentino en su mano izquierda y vio que lo usó para detener su caída. Pero debido a que la adrenalina bloqueaba su dolor, olvidó que lo apuñalaron antes. Hizo una mueca de dolor, pero al mismo tiempo se sintió aliviado. Si podía sentir el dolor y solo sentía su mano, significaba que el disparo había fallado. ¿Estás bien? Edward miró hacia arriba y vio a su salvadora Diana. Edward gruñó y dijo con mucho gusto: fingiría diría que estoy bien, pero maldito que me apuñalen duele. Diana sonrió y dijo: asumiré que no estás en peligro fatal si puedes bromear conmigo. Edward la miró por un segundo y dijo: no me subestimes. Antes de caer de espaldas, Diana corrió a su lado, pero vio que aún estaba despierto, con una sonrisa en los labios. La engañó. Diana le pellizcó el costado y dijo: no te muevas, llamaré a la policía, ya una ambulancia. Corrió hacia el atacante caído y recuperó el ladrillo oscuro. Al ver lo que era, Edward sonrió misteriosamente y dijo: veo que posees el arma más poderosa de la humanidad. Diana lo miró desconcertada, estaba delirando por la pérdida de sangre. Sin embargo, casi le golpea la cabeza cuando escuchó sus siguientes palabras: el Nokia 3310, fin.